Pues comenzamos con la conferencia que nos ocupa hoy. ¿Comenzamos? Juan Pablo Cardenal ha sido hasta 2012 corresponsal en China para el diario El Economista, con más de 10 años de experiencia en Asia. Llegó en 2003 y actualmente vive en Hong Kong. Ha sido testigo del resurgimiento del gigante asiático y también de su influencia en el panorama internacional, además de haber cubierto periodísticamente Japón y el sudeste asiático. Por otro lado, Heriberto Araujo es también corresponsal en Pekín, en este caso de la revista económica Capital, de la emisora de radio Francia Internacional y de la agencia de noticias mexicana Notimex. Desde su llegada a China en 2007 ha cubierto mediáticamente toda la región asiática, desde la India hasta Corea. La silenciosa conquista de China, el primer libro de ambos, es fruto de una investigación de varios años por 25 países en vías de desarrollo para comprender la expansión del gigante asiático y sus competencias. Se han convertido en los primeros periodistas del mundo que han investigado sobre el terreno este tipo de expansión económica. Y Heriberto y Juan Pablo son también los autores de un segundo libro que en estos momentos se está presentando también aquí en Barcelona, El Imperio Invisible, una investigación que aborda por vez primera las claves del éxito empresarial chino en España y en Europa y cómo se han convertido en lo que son ahora, un referente en la economía mundial en pleno siglo XXI. Por todo esto y por muchas cosas más, es un placer para nosotros presentarles hoy a nuestros ponentes, los últimos de esta cuarta edición. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí con todos ustedes. Quiero arrancar dándole las gracias a Cornellà Creació por invitarnos y darnos la posibilidad de que podamos transmitir nuestro conocimiento sobre China a esta audiencia, ¿no? China es uno de los grandes fenómenos del siglo XXI y a la vez es un fenómeno que tiene muchas barreras para su conocimiento, ¿no? Si creemos en aquella teoría o en aquel mito de que para que alguien domine una materia tiene que dedicarle 10.000 horas, yo creo que Heriberto y yo hemos cubierto con creces esa marca, ¿no? En mi caso llegué a China hace 10 años, Heriberto hace más de 6, y en los últimos 4 años hemos estado en 40 países, de 4 continentes, tratando de entender cómo China se está convirtiendo en una gran potencia, cómo eso está transformando el mundo y el impacto que tiene a nivel local. Como decía, yo llegué a China en el año 2003, apenas 2 años después de la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio. Era una época en que China comerciaba por valor de 500.000 millones de dólares con el resto del mundo. Había menos de un centenar de empresas españolas en China. Eran empresas que iban básicamente a producir, a abaratar costes, muy pocas atacaban el mercado. Y llegaban con estructuras de bajo coste, algunas veces sin saber muy bien por qué, quizá por seguidismo de su competencia, y luego había también un porcentaje de auténticos paracaidistas, ¿no? Recuerdo en la época dorada del periodismo, cuando aún se cubrían las inauguraciones de esas empresas españolas que iban a China, pues no era infrecuente encontrar algunos empresarios que nos decían aquella fatídica frase que era la crónica de una muerte anunciada. Si conquisto el 1% de este mercado de 1.300 millones de consumidores, seguro que triunfo en China, ¿no? Esa fue la inercia hasta la fecha fundamental que lo cambia todo, que fue el año 2008. En 2008 ocurren 2 cosas. Por un lado, China pasa su reválida internacional con los Juegos Olímpicos de Pekín. Y 3 semanas, y en cierto modo esa reválida le permitió, aunque sea de modo simbólico, entrar en el pelotón de cabeza de la comunidad internacional, ¿no? 3 semanas después de acabar los Juegos Olímpicos, cae Lehman Brothers, que es cuando oficialmente estalla la crisis financiera internacional, cuyos efectos todavía sufrimos, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el 2008 hasta hoy? Bueno, déjenme que les diga cómo se dice la palabra crisis en chino. Es weiji, son 2 caracteres. Uno significa peligro, el otro significa oportunidad. Para China la crisis ha sido mucho más una oportunidad que un peligro. De hecho, ha permitido acelerar ese proceso de internacionalización que inició con el arranque del nuevo siglo. China ahora, para las empresas occidentales, para las empresas españolas,
ya no es tanto un lugar donde ir a producir, es un lugar donde atacar el mercado, con la vista puesta en más de 300 millones de consumidores que en el año, a lo largo de esta década tendrán una renta per cápita de más de $22.000 cada uno. China, a la vez, es la segunda economía mundial, pisándole los talones a Estados Unidos, es el primer exportador mundial y desde el año 2005 ha invertido en torno a $700.000 millones en todo el mundo. De esto es exactamente lo que les vamos a hablar a lo largo de la próxima hora y la hoja de ruta de esta charla va a ser, yo voy a continuar ahora hablando, tratando de responder primero a la siguiente pregunta. ¿Hay que estar en China? ¿Es imprescindible estar en China? Riesgos y oportunidades de estar en China o de exportar a China. Tomará el relevo Heriberto para contarnos la llegada de China al mundo en desarrollo y la caza de los recursos naturales. Luego cogeré yo el testigo otra vez para hablar de la llegada de China a los mercados occidentales. Y finalmente Heriberto terminará explicando cómo compite el sector privado chino en España y en Europa. A la vez, en las imágenes vamos a ir pasando intercaladamente unas fotografías del que fue nuestro viaje por 25 países del mundo en desarrollo para ir combinando con lo que estamos hablando. Les decía hace un momento, ¿hay que estar en China? Un banquero con el que tuve una entrevista hace poco me dio la siguiente respuesta. Me dijo, esta es una gran pregunta, porque cualquier escenario en China es a 25 años. Si estás en China es a largo plazo y con una duda enorme. Él lo decía respecto al sector bancario, que es uno especialmente difícil porque tiene muchas restricciones para los inversores extranjeros. Pero creo que en mayor o menor medida también es una frase que sirve para los demás sectores, sirve para los inversores y sirve para los exportadores. ¿Por qué? Porque China es un mercado extraordinariamente difícil, probablemente el mercado más difícil del mundo. Los riesgos son altos y los obstáculos muchísimos. Déjenme que les mencione algunos. De entrada, minuto 1 de llegar a China hay unas barreras culturales, lingüísticas y burocráticas que son una barrera fabulosa ya solo para arrancar, ¿no? Segundo tema, la competitividad de las empresas chinas. Las empresas chinas son competidores absolutamente implacables. Juegan en casa y además se mueven como pez en el agua en esas aguas. Luego tenemos un factor fundamental, que es la inseguridad jurídica. Se dice que en China la verdadera negociación empieza después de haber firmado un contrato. Es exactamente así. El otro día me comentaba un analista que intermedia entre empresas chinas y extranjeras en fusiones y adquisiciones, que después de haber llegado a un acuerdo con su cliente, que es una empresa estatal china, para intermediar, a la hora de pasar la minuta y cobrar lo que estaba estipulado en el contrato, esta persona en la cúpula de esta empresa estatal china le dijo que por un servicio no podía pagar semejante cantidad de dinero. Estamos hablando de una persona y de una empresa que lleva más de 20 años en China, que conoce perfectamente. Bueno, pues esa es exactamente la situación. Los contratos son muchas veces, sobre todo cuando van contra la parte china, son papel mojado. Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta cuando se quiere desembarcar allí. Luego tenemos, para determinados sectores, sobre todo sectores y empresas que tengan productos innovadores, China es un país peligrosísimo, es un mercado peligrosísimo. ¿Por qué? Porque hay violaciones constantes de derechos de propiedad intelectual e industrial, en un ambiente de una cierta impunidad. Entonces, para empresas que tienen un producto ganador, que es innovador, las posibilidades de que sea pirateado son enormes. Por lo tanto, a lo mejor la decisión que tiene que tomar es de no estar en ese mercado. Luego tenemos un creciente proteccionismo, incluso nacionalismo económico en China. Y, de hecho, bueno, voy a ponerles un ejemplo de el que probablemente ha sido la inversión española más de la que más se habla hoy, que siempre se dice que es una inversión casi modélica, ¿no? Que es la del BBVA, el único banco español que tiene una participación en un banco de China continental. Bueno, ellos creyeron que después de pagar 3.000 millones por ese paquete,
tendrían acceso al gran pastel de la banca minorista en China, que es donde está, obviamente, el negocio, porque hablamos del país más poblado del mundo, que tiene una tasa de ahorro del 40%. ¿Qué ha pasado? Bueno, hace unas semanas se deshizo de un 5% de su participación, no sé si vinculado a esto, pero lo que sí sabemos, y no sale normalmente en los medios, es que ellos creían que tener esa participación le daba acceso a ese jugoso negocio y no ha sido el caso. Como le pasa a otros bancos extranjeros, con la excepción probablemente del HSBC, que es considerado un banco casi chino por parte del regulador, pues no han tenido acceso a ese negocio y les han dejado prácticamente las migajas, la banca privada, la financiación de vehículos, este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, esa percepción que tenía el BBVA de que iba a forrarse en China, pues al final ha resultado que no es así y tiene que ver con que ese pastel en ese sector, ese trozo de pastel, está para que lo exploten los bancos chinos, no los extranjeros. Otra dificultad es la corrupción, que es endémica y que, en el mejor de los casos, es un coste añadido. Y luego, en general, hablamos de un entorno operativo para los negocios que es muy desigual. Las empresas extranjeras compiten en franca desigualdad muchas veces con las empresas chinas. Eso, en el informe que saca la Cámara de Comercio de la Unión Europea todos los años en China, algunos de esos informes son demoledores hablando de este tema, ¿no? Y siempre ponen, en los últimos 2 o 3 informes, hablaban de las empresas de energías renovables, en concreto las españolas, con Iberdrola, Gamesa, Acciona, que bueno, lo que les ha pasado es que fueron allí, invirtieron un montón de dinero, fueron forzados a transferir su tecnología, eso le ha dado alas a sus competidores locales, a la vez esos competidores locales tienen subvenciones del gobierno chino y luego cuando hay las licitaciones públicas están hechas a medida de los jugadores chinos. Por lo tanto, bueno, pues se las prometían muy felices, pero realmente han hecho relativamente poco negocio en China, ¿no? Todo esto que acabo de mencionar son las dificultades como intrínsecas, pero hay unas adicionales que son nuevas. Tiene que ver con los costes. China ya no es un país tan barato como solía serlo. Ha habido un aumento de costes laborales, sobre todo, muy considerable, y luego un incremento de las exigencias legales, tanto en materia medioambiental como en materia fiscal, etcétera. Y luego hay una última dificultad que es clave para el éxito en China, que es la elección del socio local. Y tenemos un ejemplo, un ejemplo que no sé si se estudia en las escuelas de negocios, pero probablemente se estudiará en el futuro, que es cómo llegar a China y que tu socio sea tu peor enemigo. Fue el caso de Danone. No es una empresa que empezó a hacer negocios anteayer, tiene recursos, tiene experiencia y, sin embargo, lo que le pasó, llegó a China, creó una empresa mixta con Wahaha. Tenían un negocio valorado en alrededor de 2.000 millones de dólares y lo que ocurrió es que un día se dieron cuenta, Danone cometió un montón de errores a lo largo del camino y se dieron cuenta que su socio le estaba montando una distribución paralela. Ese tema fue a los juzgados, la verdad es que se embruteció bastante, llegó a altas esferas políticas con los presidentes de ambos países interviniendo, acusaciones personales en público y fue un caso que duró muchísimos meses y al final la sentencia del tribunal fue favorable a la parte china y todo acabó con un acuerdo en el que Danone vendía su 51% a cambio de supuestamente 500 millones de dólares. El presidente de Wahaha se convirtió en ese momento en el hombre más rico de China y Danone salió por la puerta de atrás con una soberana patada en el trasero. ¿Significa todo lo que acabo de decir que este panorama sombrío que estoy dibujando que no se debe ir a China? No, no es la cuestión. La cuestión es que hay algunos sectores que están liberalizados. En China hay sectores que están cerrados, sectores que están restringidos y luego están los liberalizados. En los liberalizados hay oportunidades. La más obvia, la que leemos todos los días en los medios, es el sector del lujo, porque hay una bolsa de millonarios chinos que por una cuestión de estatus quieren consumir productos de lujo fundamentalmente europeos. Ocurre que no hay marcas de lujo chinas.
En ese sentido, es un terreno virgen. Me contaba un alto ejecutivo de la marca Prada en Hong Kong que su tienda número 1 del mundo es la de Macao. No sé cuántos de aquí de ustedes conocen Macao, pero bueno, es un sitio de locos, con casinos abiertos 24 horas y las tiendas también están abiertas 24 horas. Y bueno, en la vorágine de ganar en el casino, pues les ocurre que los chinos van allí y quieren comprar hasta el mobiliario de la tienda, ¿no? Y luego me decía, ¿pero sabes cuál es la segunda tienda que más vende en el mundo? Harbin. Harbin es una ciudad de 7-8 millones de personas en la frontera con Rusia y Corea del Norte. Un sitio que hace un frío que pela, donde nadie querría ir si no fuese obligado. Y ahí lo que ocurre es que como no hay competencia, Prada fue una de las primeras tiendas de lujo que fue allí. Es una zona también minera donde hay muchos millonarios y es la segunda tienda después de la de Macao que más vende Prada en todo el mundo. Aparte del sector del lujo, los españoles, por ejemplo, lo están haciendo bien o han tenido bastante éxito en moda. Pensemos en Inditex, en Mango, con las franquicias, Alsa, está ahí de toda la vida, Mondragón, Técnicas Reunidas, automoción con Antolín y todos los otros, muchísimos otros pequeñas empresas, pymes, que son fabricantes de componentes de automoción. A lo largo de mis años en China me he topado también con bastantes emprendedores chinos que han sido capaces de encontrar un nicho y han triunfado. Pero yo quiero, casi para terminar esta primera parte, hablar de la inversión que para mí es la modélica de todas las empresas españolas que han ido a China, y es Bodegas Torres. Ellos llegaron en el año 99, en una época que tenían que crear una empresa mixta con un socio local. Eso es lo que hicieron. Cuando el mercado se liberalizó, crearon la primera empresa 100% extranjera de distribución de vinos. Fueron la primera bodega, y creo que sigue siendo la única, bodega extranjera que tiene su propia red de distribución, tiene más de 300 empleados, pero para hacer eso, para llegar a esta situación, tuvieron que perder dinero durante 9 o 10 años. Esa es la clave. Ahora, su negocio en China representa el 11% de la facturación del grupo. Y para llegar hasta allí, pues han tenido que primero tener una mentalidad a largo plazo, que esa es la clave en China. Llegar con una mentalidad cortoplacista es fracaso seguro. Luego invirtieron en recursos humanos, fundamental. Y luego estructuraron también su inversión en la fase de acceso para limitar el riesgo, y en su momento, cuando arrancaron, pues eligieron de forma óptima su socio local, ¿no? Hoy en día están ya en la fase 3 de su expansión en China, que son las tiendas propias. Están yendo al consumidor y tienen tiendas propias y franquicias ya por un montón de ciudades chinas. Al final, el ejemplo de Torres creo que es exactamente el camino a seguir, y al final no significa otra cosa que si hay que ir a China, no hay que ir a China con una inversión oportunista, sino con una inversión estratégica. Dicho esto, le voy a dar la palabra a Heriberto para que nos cuente todo ese periplo que vivimos en África y en el mundo en desarrollo, en el que no nos matamos por esas carreteras de milagro. Pero bueno, creo que aprendimos bastante de cómo China está cazando recursos naturales por todo el mundo. Buenas tardes. No sé si me escucha por aquí. Me voy a ahorrar los detalles respecto a nuestros viajes porque está aquí la mujer de Juan Pablo, que es una persona que yo admiro muchísimo y tiene 2 hijos, y no quisiera hacerle recordar todos esos malos momentos en medio de la nada en África o América Latina. Quisiera empezar explicando por qué decidimos hacer esta investigación, por qué decidimos irnos a 25 países del mundo en desarrollo. Y es que es verdad que el fenómeno chino, el mercado chino, China per se, pues tiene una gran atracción mundial, pero hay un fenómeno en paralelo que se está produciendo y que es la expansión, la internacionalización de China por todo el planeta. Juan Pablo y yo compartíamos oficina en Pekín y todos los días, por nuestro trabajo, pues veíamos cifras, titulares, inversiones, compras
de China o de empresas estatales chinas por todo el planeta. Y nos dijimos que quizá esa era una de las claves del siglo XXI. China, sin duda, es uno de las materias de estudio actualmente, pero la internacionalización, cómo China se convierte en una gran potencia y cómo logra, de alguna forma, expandir sus tentáculos por todo el planeta, es algo que probablemente no estaba explicado. Así que decidimos irnos a 25 países en un viaje de 2 años. Están probablemente viendo algunas de las imágenes que nos llevaron a lugares recónditos como el Congo, nos ha llevado también a Groenlandia, Turkmenistán, Cuba, Venezuela, etc. La razón por la cual China se está convirtiendo en un actor global no es otra que las urgencias que tiene a nivel de materias primas, de recursos naturales. Imagínense que en 30 años China ha logrado urbanizar a 500 millones de personas. Es decir, es la mayor migración del campo a la ciudad en la historia de la humanidad en un lapso de tiempo tan corto. Es como mover actualmente a la población de Estados Unidos, Gran Bretaña, España e Italia juntas en apenas 30 años. Eso, evidentemente, ha creado miles de ciudades que, en muchos casos, los chinos consideran que son pueblos porque solo entre comillas, tienen 1 o 2 millones de habitantes. Pero es que en los próximos 30 años se espera que otros 300 millones de personas pasen del campo a la ciudad. Eso, como se pueden imaginar, es un desafío extraordinario a nivel de recursos naturales, porque toda esa gente no solo está esperando cambiar su modo de vida, llevar a sus hijos a las universidades, sino que, como nosotros, quieren consumir, quieren tener coches, quieren comprarse una casa, quieren llevar el último teléfono. Para poder, de alguna forma, acometer toda esa urbanización a gran escala de China y, al mismo tiempo, para seguir alimentando lo que se ha llamado la fábrica del mundo, China necesita salir fuera para abastecerse de cualquier tipo de producto natural. Imaginen lo que sea, cualquier cosa que sale de la tierra, China está allí para comprar. Lo interesante es que China es relativamente un socio que ha llegado tarde a la carrera, porque ya hay muchas empresas occidentales que, por un pasado colonial o por su músculo financiero y económico, están antes que China. Pero los chinos, que son brillantes en su estrategia y además piensan siempre a largo plazo, han ideado algo que nosotros hemos llamado, y no somos los únicos, un capitalismo de Estado. Hay 3 entes fundamentales que hay que entender para comprender esta expansión de China. ¿Por qué China, como antes mencionaba Juan Pablo, ha logrado invertir en los últimos 8 o 9 años 700.000 millones de dólares por todo el planeta? El primero es el brazo financiero que tiene. Los bancos, la diplomacia, los bancos diplomáticos chinos, los 2 policy banks que se llaman en inglés, el Exim Bank y el China Development Bank, les voy a dar un dato para que entiendan la magnitud. Entre 2009 y 2010, en una época de escasa liquidez, prestaron un total de 110.000 millones de euros a países en desarrollo. Esa cifra supuso un récord y superó el dinero que prestaron el Banco Mundial y el FMI juntos. Esa capacidad de crédito ilimitada que tienen las empresas chinas, ese brazo financiero que ayuda al brazo económico. Estamos hablando ahora de la capacidad de crédito, pero este crédito beneficia a algunas empresas y esas empresas son, curiosamente, también estatales. Esta mañana estaba revisando las últimas cifras acerca de cuáles son las mayores empresas del mundo, según la revista Fortune, y curiosamente veía que se pueden imaginar que está plagado el ranking de empresas, evidentemente, petrolíferas, bancos y relacionadas con la tecnología o con las telecomunicaciones. La empresa mayor del mundo que no está en esos sectores es una empresa china de construcción, que está en el número 80. Tiene la friolera de 200.000 trabajadores. Eso es un dato importante porque en las imágenes verán que cuando hemos estado en África o en América Latina, en lugares realmente recónditos, vemos cómo los chinos están haciendo carreteras, están haciendo puentes, están haciendo todo tipo de infraestructuras. ¿Por qué hacen eso? Pues porque en esa estrategia de abastecerse de recursos naturales, lo que ellos han pensado es que a los países donde tienen financiación, tienen acceso al crédito, es muy difícil entrar. Pero en los países que no tienen acceso al crédito, pero que tienen un subsuelo extraordinariamente rico,
Es muy fácil entrar si se le propone un paquete que nosotros llamamos llave en mano. ¿Cuál es ese paquete? Financiación, como decía, ilimitada, empresas estatales chinas con un músculo extraordinario a nivel de ejecutar proyectos. Son capaces de hacer miles de kilómetros de carreteras en 2 años con una tecnología aceptable y además trayendo la mano de obra cualificada y muchas veces no cualificada. ¿Qué sacan los chinos a cambio de toda esta urbanización y creación de infraestructuras? Pues recursos naturales, porque lo que dicen es: yo a usted, Congo, yo a usted, Venezuela, le voy a poner un tren y usted va a poder decir a su gente que en 2 años tendrá una línea de tren de alta velocidad, y a cambio lo único que le pido es que este pozo de petróleo me lo deje explotar a mí durante los próximos 30 años y yo ya veré cómo me cobro todo este gasto. Evidentemente, esta estrategia sería imposible si no hubiera detrás una diplomacia camaleónica extraordinaria. Los chinos son, siendo comunistas, capaces de hacer negocios con los más liberales y al mismo tiempo con los más religiosos en el planeta, que probablemente sean las repúblicas islámicas. Bueno, pues les voy a dar un dato. China es probablemente el mayor inversor extranjero en Irán, y en la época en la que todos los países occidentales, y eso incluye también a las empresas, evidentemente, petroleras, estaban en una situación de stand-by por las sanciones de Estados Unidos, los chinos han invertido en torno a 40.000 millones de dólares en el sector petrolero y del gas en Irán, lo que les ha situado, sin duda, en una posición absolutamente estratégica. Imagino que se preguntarán, como nosotros nos preguntamos en su día, ¿de dónde saca China todo ese dinero? ¿De dónde vienen todos esos recursos? Yo voy a dejar que Juan Pablo brevemente haga aquí una incursión, visto que ha sido corresponsal de un periódico económico en los últimos 8 o 9 años, para que nos explique en 1 minuto, y realmente 1 minuto porque no quiero que me comas tiempo, cuál es el concepto de represión financiera que explica esa capacidad de crédito chino. Bueno, se me oye, ¿no? Esa fue probablemente una de las grandes aportaciones de nuestro primer libro, ¿no? Nos preguntamos de dónde sale todo ese dinero cuando en el resto del mundo no hay dinero. La respuesta está en la naturaleza autoritaria del régimen chino. ¿Por qué? China es el país más poblado del mundo con una tasa de ahorro del 40%. Los ahorradores chinos con sus depósitos, ¿qué opciones tienen? Lo meten en la bolsa de Shanghái, que es un auténtico casino, lo meten en el ladrillo, que es una auténtica locura, o lo tienen que dejar dentro del sistema bancario chino. ¿Por qué? Por los estrictos controles a la salida de capitales. Con ese dinero en el sistema bancario, las autoridades chinas reprimen esos depósitos con la intervención de los tipos de interés, que siempre están por debajo de la inflación. Por lo tanto, los ahorradores chinos cada año están perdiendo dinero. Toda esa gran masa de dinero está disponible para los bancos estatales chinos para que ofrezcan dinero barato a las empresas estatales chinas para que éstas acometan su aventura empresarial por el resto del mundo. Gracias, Juan Pablo. Se preguntarán si, siendo China todavía un país en desarrollo y con cientos de millones de personas que todavía no han disfrutado de ese desarrollo económico acelerado de los últimos 30 años, China es una especie de socio, de hermana de la caridad que va a hacer infraestructuras por todo el planeta mientras todavía tiene que desarrollar su territorio. ¿Cuál es, a nivel local, el impacto que tiene la llegada, el desembarco de China en lugares como África o América Latina? Es importante distinguir de alguna forma 2 capas. La primera es la élite, política y económica. Sin duda, la expansión de China, la voluntad de hacerse con recursos naturales ha ayudado a esas élites a vender localmente pues, proyectos de infraestructura. Nos decía un ministro en Zambia, si yo hago una carretera en el próximo año, soy un héroe para mi gente. Si no la hago, no me reeligen. China pone encima de la mesa esa posibilidad. Evidentemente, las élites económicas también se benefician de esta llegada, pero nuestra investigación, que como ven en las imágenes se basa en experiencias sobre el terreno, indica que a nivel de población local, a nivel de la gente que trabaja en empresas chinas, trabajadores rasos,
gente que trabaja en las minas chinas de Congo o de Perú, por ejemplo. Pues allí sorprendentemente, hay una gran animadversión y muchas veces se escucha la palabra neocolonialismo porque se tiene la percepción de que China está allí solo en su propio beneficio. ¿Por qué? Porque mucha gente se dirá, ¿quién querrá invertir en el Congo, como han hecho los chinos, 6.000 millones de dólares sin ningún tipo de garantía? Bueno, pues la percepción viene dada sobre todo por unos salarios que son casi siempre los más bajos respecto al resto de inversores locales. Unas condiciones laborales que están calcadas de las que experimentan, desgraciadamente, los trabajadores chinos en China. Unos desmanes medioambientales que cada vez más pesan a nivel de política local. En resumen, lo que sucede es que China, en esos 30 años, no solo ha tenido que crecer al 8 o al 10% en China, sino que ha tenido también que convertirse en un actor global. Pero nadie le ha enseñado, o los chinos todavía no han aprendido, que no se puede copiar y pegar el modelo chino de desarrollo en otros lugares. Y es ahí donde se ven esas fricciones. Para terminar, quisiera señalar que nosotros en ningún caso negamos que la externalización o internacionalización de China no cree beneficio a nivel local. Evidentemente, infraestructuras, flujos comerciales y una inversión que muchas veces crea trabajo. Pero creo que es importante, y yo creo que es ahí donde está nuestra aportación, el señalar que no siempre es percibido de una manera positiva. Voy a dejarle ahora la palabra a Juan Pablo y después volveré aquí a hablar. Gracias. Cuando acabamos este periplo por 25 países del mundo en desarrollo, no tuvimos suficiente y, coincidiendo con el recrudecimiento de la crisis, sobre todo en Europa, decidimos, a lo largo de 1 año y medio, viajar a otros 15 países, esta vez en Occidente, para ver qué movimientos tectónicos se están produciendo en Occidente con la llegada de China. ¿Por qué la llegada de China? Porque nuestras urgencias, las necesidades de los europeos, ha abierto de par en par a China las puertas a activos estratégicos y a tecnología que no estaban disponibles para ellos en el pasado. Los gobiernos occidentales tienen, obviamente, que se eligen cada 4 años, tienen una prioridad, que es la recuperación económica. La recuperación económica viene muchas veces de la mano de la inversión extranjera y China es uno de los países que tiene el dinero para invertir fuera, ¿no? Por lo tanto, China es percibida como el país que nos tiene que ayudar en nuestra recuperación económica o como la salvadora de la economía mundial, ¿no? Eso ha llevado a los gobiernos occidentales, en no pocos casos, a extender una alfombra roja para que los chinos inviertan en nuestros países. ¿Qué han comprado y dónde han invertido en los últimos 18 meses? Voy a enumerar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Reino Unido han comprado una participación en el aeropuerto de Heathrow, una participación en la compañía de aguas Thames Water, y hace un par de semanas han tenido luz verde del gobierno británico para financiar, construir y gestionar centrales nucleares, nada menos. En Canadá, hace unos meses, hicieron la mayor compra que ha hecho una empresa china en el extranjero hasta la fecha. Pagaron 15.000 millones por Nexen, que es una empresa energética, y están comprando empresas de las industrias extractivas desde hace un montón de meses. En Francia compraron una participación en cierto modo simbólica, pero muy importante, el 7% de Eutelsat, que es nada menos que un sector tan sensible y tan estratégico como el de los satélites de comunicaciones. En Portugal, las dos joyas de la corona del sector eléctrico, las dos compañías de electricidad estatales. En Grecia tienen una concesión por 35 años en el puerto del Pireo, el más importante del Mediterráneo oriental. En Australia son jugadores principales en el sector minero. A nivel más tecnológico, por ejemplo, supongo que todos ustedes sabrán que se han hecho con las riendas de Volvo, ¿no? Como empresa que estaba en bancarrota,
y para ellos lo importante era el factor tecnológico. También factor tecnológico, todas las compras que están haciendo los chinos de empresas de medianas y pequeñas de Alemania, que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y que eran líderes en mercados nichos gracias a su tecnología. Han hecho varias compras en ese segmento. ¿Qué ocurre? Que la tecnología es la pieza del puzzle que le falta a China para ser verdaderamente un país global. Tiene el dinero, tiene el mercado, tiene el músculo financiero, como digo, pero le falta esa pieza del puzzle. ¿Cómo ha tratado de reducir esa distancia tecnológica con Occidente? Hombre, pues en su plan quinquenal, todos los sectores como biotecnología, renovables, telecomunicaciones, etcétera, tienen todo el apoyo del Gobierno y destina un porcentaje del PIB más alto que el de España, bastante importante, a I+D, ¿no? También están comprando con adquisiciones como la de Volvo, con la que acabo de mencionar, donde los chinos llevan muchos años tratando de tener un jugador global en el sector de la automoción. Cuando llegaron todas las marcas de coches europeas, americanas y japonesas a China hace 25 años, se les exigió que hicieran joint ventures para que hubiera una transferencia tecnológica, pero en estos años no han logrado todavía tener una marca que están vendiendo muchos coches en China, muchos coches en el tercer mundo, pero no tienen los estándares a nivel de emisiones, a nivel de seguridad que les permitiría vender sus coches en China. Bueno, pues, en China, en Occidente. Pues bien, esta compra de Volvo está destinada, o sea, va en esa dirección, a tener la tecnología, a aprender para eventualmente tener una marca de coches global como puede ser pues cualquiera de las marcas japonesas o surcoreanas que han seguido exactamente el mismo modelo. Otra forma de chupar esa tecnología que no tienen es a través de las inversiones de los extranjeros en su país, ¿no? Un ejemplo paradigmático es el de Airbus. Obviamente, por razones obvias, el mercado aeronáutico chino es el de más potencial y el más prometedor en las próximas 2 o 3 décadas para comprar, si no recuerdo mal, 2.500 aviones en la próxima década. Y lo que ocurría es que Boeing estaba claramente liderando esa pelea por el mercado chino. Hasta que un día el gobierno chino se lo dijo clarísimamente a Airbus. Si queréis que compremos más aviones, tendréis que poner una planta para fabricar parte del Airbus 320 en China. Y efectivamente eso es lo que pasó. Y ahí, desde luego, pues se supone que también hay una transferencia tecnológica que eventualmente llevará, y China tiene planes para tener un avión de corto recorrido que ya está prácticamente disponible y tiene planes para tener un avión transatlántico en la próxima década. Estas 3 formas esta triple estrategia para conseguir esa tecnología que les falta es la forma oficial, digamos, de conseguir esa tecnología. Pero hay un cuarto método que no está escrito en ningún sitio y que, sin embargo, parece bastante efectivo. Heriberto, te voy a dar el minuto que te he robado antes para que expliques, tú que todo el tema cibernético te gusta mucho. Cuéntanos, por favor, en qué consiste esta otra forma de conseguir la tecnología de las empresas occidentales. De lo que Juan Pablo habla es del ciberespionaje industrial. Ustedes imagino que cuando hablan o escuchan la palabra espionaje industrial se imaginan a alguien instalando cámaras dentro de su empresa o a alguien robándole los planos físicamente en su maletín. Aquí de lo que estamos hablando es de que ese espionaje ha cambiado completamente. ¿Cómo funciona? Les voy a poner un ejemplo y después les diré qué empresa fue la que cayó en esta trampa. Imagínense que en una de estas comidas, como la de hoy, han conocido a un nuevo socio, están hablando y hablan de lo bueno que es el nuevo vino del Penedès. Y empiezan a tener una conversación breve pero intensa sobre el vino del Penedès. Intercambian las tarjetas de visita. Cuando ustedes vuelven a su oficina, hacen un pequeño comentario en Facebook sobre el último vino del Penedès y además ya habían dicho ayer que iban a estar hoy aquí. Una semana después reciben un correo electrónico en su servidor
de supuestamente ese socio o esa persona que ustedes han conocido en esta comida, diciéndole: hola, Joan, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de aquella conversación que tuvimos de los vinos del Penedès? Pues mira, qué bodega nueva acaba de abrir en Cornellà. Y les envían un link. Ustedes, pensando que ese correo electrónico es completamente fiable, clican en ese link. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, en realidad no es su socio quien le ha enviado ese correo. Es otra persona, probablemente alguien de una empresa que quiere hacer competencia, que quiere robar la tecnología que su empresa tiene y que no poseen los otros, que ha ideado ese mail, lo ha hecho a medida para que usted clique allí. Una vez usted ha clicado, le ha dado acceso al servidor a esta persona. En este caso estamos hablando de China, probablemente de elementos de los servicios secretos chinos que estratégicamente buscan empresas, si piensan en las grandes empresas mundiales, farmacéuticas, de tecnología, de armas, de recursos naturales, han sido y han declarado que han sido atacadas. El ejemplo que les ponía sobre el mail que se enviaba no era otro que Google. Google fue, si lo recuerdan, en 2010 atacado y salió públicamente diciendo que había sido atacado en China. ¿Cómo lo hicieron? Exactamente así. Enviaron 5 emails a 5 directivos chinos de Google que tenían acceso a todos los servidores. Y así lograron entrar en Google. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque querían la fórmula de la Coca-Cola de Google, que no es otra cosa que el código del buscador. Al final, de lo que se trata, y esto es un clamor en el mundo empresarial, sobre todo en Estados Unidos, la conclusión es que es mucho más barato y mucho más rápido robar los secretos corporativos y la tecnología a través de Internet que desarrollar un producto. Y esa es la cuestión. En cualquier caso, esta combinación de crisis que hablábamos al principio ha llevado de crisis y de dinero que tiene China, le ha permitido a China, como decía, acceder a todos esos activos estratégicos en el mundo occidental y también a su tecnología. ¿Qué consecuencias ha tenido todo esto o está teniendo? La primera, que no es de índole política, pero nosotros como periodistas la verdad es que nos impactó bastante, es que, por ejemplo, los derechos humanos están completamente fuera de agenda a nivel político. Y el mejor ejemplo de eso es Canadá. Canadá, el actual gobierno conservador de Canadá, se había caracterizado durante años de ser el azote del gobierno chino en temas de derechos humanos, le ponía alfombra roja al Dalai Lama cuando fuera y en general pues tenía una buenísima actitud con todos los disidentes habituales de China, ¿no? ¿Qué ocurrió? La economía canadiense es muy dependiente de las ventas de petróleo que hacen a su vecino del sur, a Estados Unidos. Había un proyecto de un gran oleoducto que tenía que incrementar la producción y que tenía que ser clave para el desarrollo económico futuro de Canadá. La administración Obama lo enterró por razones medioambientales, etc. Y eso fue la señal, eso provocó una alarma en el gobierno de Ottawa y lo que hicieron fue hacer un giro estratégico. En vez de mirar al sur, empezaron a mirar al oeste. ¿Quién tiene la demanda? China. ¿Quién está dispuesto a invertir en nuestras industrias extractivas? China. Pero claro, hacer este paso estratégico, este giro estratégico, tiene evidentemente un coste político, un precio político. Y el precio político es que el país que había sido más crítico con el asunto de los derechos humanos en China, pues ahora mismo es mucho más cauteloso en sus críticas. La segunda consecuencia que estamos viendo es que no en gobiernos tiránicos en Asia Central o en África, en dictaduras, etcétera, en el corazón de Occidente estamos viendo cómo gobiernos occidentales están acomodando las necesidades chinas. Les están ofreciendo un entorno inversor óptimo. En el caso de Canadá, pues hay acaban de firmar, que está firmado pero no ratificado, un acuerdo un tratado de inversiones en el que los críticos dicen que les da muchísimas prerrogativas a la parte china. Esto es importante porque en el mismo momento en el que las empresas occidentales, las empresas europeas están yendo a China y están viendo cómo están compitiendo en desigualdad con las empresas chinas y están viendo que la puerta de las oportunidades para esas empresas se está poco a poco cerrando,
nosotros, los occidentales, les estamos poniendo una alfombra roja, ¿no? O sea, no hay reciprocidad. Y tampoco hay mucha influencia política. En concreto, la Unión Europea, nosotros nos quedamos bastante sorprendidos de la sensación de pesimismo que había en Bruselas con el equipo que lleva las negociaciones comerciales con China, porque no saben, de hecho nos preguntaban a nosotros, ¿qué haríais vosotros?, ¿no? Y es que, como decían ellos, se nos han acabado los palos y solo les podemos ofrecer zanahorias, ¿no? Pero bueno, el ejemplo de todo lo que acabo de decir, el ejemplo mejor es que estuvimos hace unos meses en Groenlandia. Groenlandia es un país que está en un proceso de independencia de Dinamarca, pero para eso tiene que ser económicamente autónomo. Entonces, una combinación de factores ha llevado a que con esta situación de cambio climático pueden empezar a explotar los ingentes recursos naturales que tienen. Pero claro, estamos hablando de un territorio que es, creo que recordar, Heriberto, 5 veces México. Sí. 5 veces México, que no tiene ni una sola carretera. Todo el transporte es por vía aérea y por vía marítima. Entonces, ¿quién está dispuesto a hacer esa inversión en la fase de construcción? ¿Quién tiene la demanda de los recursos naturales? ¿Quién tiene el dinero para llevar a cabo todo eso? ¿Quién tiene la voluntad política de lanzarse a un proyecto a largo plazo con tanto riesgo? Obviamente China. O sea, si Groenlandia tiene que explotar sus recursos naturales, solo lo va a poder hacer de la mano de China. Entonces, en las negociaciones, China dijo, hombre, si yo voy a poner el dinero, quiero que mis empresas estatales se encarguen de hacer la fase de construcción, en concreto de un proyecto minero que está a punto de tener luz verde, ¿no? Y las empresas estatales dicen, bueno, nosotros hacemos estos proyectos, pero no podemos pagar el precio, el salario mínimo que es el legal, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. Bueno, pues hace unas semanas el Parlamento de Groenlandia, sin la oposición ni del Ejecutivo ni del Parlamento de Dinamarca, que tiene competencias y que podía haberlo bloqueado, aprobó una ley para permitir la entrada de migrantes, de trabajadores chinos, a los que se les va a pagar una cantidad inferior a lo que es el salario mínimo y el salario legal en ese territorio. Esto es un buen ejemplo de cómo, y hay otros, de cómo los gobiernos occidentales están tratando de acomodar las necesidades chinas a toda costa. Al final, como conclusión, y termino, nuestra conclusión es que China, en muchos lugares del mundo, está teniendo éxito en la exportación de su modelo, por un lado, y por otro lado, una cosa sorprendente, y es que el mundo se está adaptando a China y no al revés, ¿no? ¿Qué esperar del futuro? Bueno, yo creo que para cuando la crisis, y eso es opinable obviamente, pero creo que para cuando la crisis acabe, vamos a tener a un montón de empresas chinas instaladas en Occidente, muchas de ellas estatales, que van a ejercer una competencia bestial. Una competencia bestial de la mano del capitalismo de Estado chino, que tienen todo tipo, tienen una situación de monopolio en su mercado, tienen subsidios encubiertos, financiación barata, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que probablemente Cornellà Creació nos puede invitar el año que viene y podemos dar una charla sobre todo esto. Finalmente, en los 12-14 minutos que te quedan, Heriberto va a contar nuestra última investigación que surgió, ahora lo va a contar Heriberto un poco por casualidad, de todos estos emigrantes chinos que hay en España y en Europa y cómo están haciendo negocios, cómo están prosperando, cómo puede ser que mientras sus competidores españoles están cerrando sus negocios, ellos no solo no están sucumbiendo a la crisis, sino que encima proliferan sus negocios. Muchas gracias. Me toca la última parte de la conferencia, que siempre es complicada porque Juan Pablo habla más de la cuenta, pero es que además es probablemente la parte más polémica y yo creo que, en vistas de lo que sucedió ayer en la cena, la que suscite más interés por lo desconocido. Lo primero que quisiera decir es que en ningún momento lo que nosotros pretendemos es, evidentemente, criminalizar a toda la comunidad china, y que las cosas que les voy a explicar a continuación se basan en la lectura de decenas de miles de páginas de sumarios
en las que se contienen miles de llamadas telefónicas pinchadas por la policía y más de 100 entrevistas en España, Francia, Italia, Rumanía y, si no me equivoco, también Bruselas, sobre el fenómeno de la criminalidad económica china. Nuestra conclusión principal, y ahora se les explicaré por qué comienzo por el final, es que en muchas ocasiones esta proliferación de negocios a nivel minorista, pero sobre todo a nivel mayorista, y hablo sobre todo de Badalona Sur, Elche, el polígono del Carrús y evidentemente Cobo Calleja, pero también les podría hablar de lugares como Prato en Italia o las zonas industriales del norte de París. Esa ventaja competitiva y la creación de esos macrocomplejos industriales en los que los chinos o los inmigrantes chinos de primera generación han logrado de alguna forma erigir pequeños imperios, están en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones vinculados con ilegalidades, con una criminalidad económica. Yo no les voy a hablar de mafias ni de triadas y por favor no imaginen y no recuerden las películas de Bruce Lee en los años 70 con los chinos malos tatuados que vendían y mataban a gente con katanas. Estamos hablando de empresarios que se dedican al comercio, importan y distribuyen mercancías de comercio, como todos ustedes saben y probablemente algunos de ustedes compren, pero que llevan al extremo esas prácticas hasta el punto en el que entran o se convierten en criminales. ¿Cuál es el crimen que cometen o cuáles son? Vamos a tomar un ejemplo de la estructura del libro. El primer fraude que cometen, y es ahí donde comienza todo, es el fraude en las aduanas. Imagínense el famoso capo, entre comillas, de la operación Emperador, sus empresas importaban anualmente 1.500 contenedores de mercancía. Contenedores, para que se haga una magnitud de un solo importador, puestos uno detrás de otro, llevarían una serie de que llevaría desde la Puerta del Sol hasta el aeropuerto de Barajas. De todos esos contenedores, curiosamente, declaraba a aduanas un 20% del total de la mercancía. ¿Cómo lo hacía? Primero, entendiendo perfectamente que es una fisura externa del sistema de control europeo. Hay 28 países, pero hay solo una única. Sin embargo, hay cientos que pueden enviar la mercancía. Pero el fraude es mucho más sutil. En la documentación que ustedes importan 1 millón de camisetas. Imaginemos que es 1 millón de camisetas de algodón y que el algodón tiene un arancel imaginario del 10%. Además, 1% de IVA. Imaginemos que esa camiseta, como declaraba Gao Ping, le había costado a la friolera de 7 céntimos de euro. En aduanas, esa cifra oficial, que es la que declaran en los puertos chinos, ese 1 millón de camisetas en realidad en 150.000 camisetas. Ya no es de algodón, que tiene un arancel del 10, sino que vamos a decir que es de lino, que tiene 100%. Y además, por ver que el precio no eran 8 céntimos de euro, sino que costaba 1 céntimo de euro. A través de ese mecanismo de fiscal a gran escala. No estamos hablando ni de cientos de miles de euros, ni de decenas de millones de euros. Estamos hablando probablemente de cientos de millones de euros cada año importadores chinos. No son los únicos, evidentemente, pero en el tramo en el que nosotros hemos investigado, evidencias clarísimas, policía, de fiscales, de agentes aduaneros, etcétera, a un gran de esa comunidad. Después explicaremos un poco por qué. Con toda esa mercancía dentro de España, pero solo declarada un 15%, los chinos tienen un enorme problema y es a quién se la voy a vender porque no la puedo declarar. Por eso se crean lugares como el Carrús, donde las transacciones en general se hacen en efectivo y sin factura. Y por eso, cada vez que hay una operación policial a gran escala, le encontraron en sus naves industriales en efectivo. Por eso hay esas cantidades brutales, esa masa de dinero en metálico.
Porque hacen en efectivo y en efectivo, porque en muchos casos se venden a las grandes cadenas de distribución nacional, lo que hacen es que montan estructuras societarias, utilizando algo que es tan preciado dentro de la comunidad como es la cohesión. Yo voy a llamar a un socio, amigo, conocido, quien sea, que está en Italia, él va a llamar a otro que está en Polonia y el que está en Polonia va a llamar a otro que está en Alemania. Y a través de esas vamos a crear facturas falsas para blanquear toda esa mercancía. Imagino que se preguntan que hay un problema, una fisura en el sistema, y es que ustedes entran y la logran vender, y una enorme masa monetaria. Pero su proveedor en China, que le conoce muy bien y con quien tiene una relación, él no está esperando que usted le envíe por los cauces habituales, véase el sistema bancario, por 150.000 camisetas. Ha vendido 1 millón de camisetas. Lo ha vendido a 8 céntimos, no a 2. ¿Cómo se hace para poder reenviar de vuelta? ¿Cómo se hace? Mecanismos. El más directo y el más rudimentario es el de sacar el dinero de forma escondida. Los pañales chinos en las familias son uno de los lugares predilectos, pero nos contaban, por ejemplo, la Guardia di Finanza en Milán, que hace unas semanas encontraban, paraban en el aeropuerto de 2 ancianos chinos con 2 padres que llevaban 2 niños, y en las maletas llevaban varias cajas de bombones Ferrero. ¿Se acuerdan estos que nos contaban la realidad? Bueno, deciden abrir una de esas cajas y se encuentran de bombones, lo que 500 euros, pelotonados y precintados. Por esa forma, fraude anecdótico, pero es una salida ilícita muy rudimentaria. Ahí no está el quid de la cuestión. Quizás sea el segundo tipo de blanqueo, de evasión de capitales, la que sea más curiosa, mejor las fisuras del sistema que tenemos. En Italia, en la provincia de Prato, donde probablemente se producen buena parte de todas las prendas de lujo del Made in Italy, nadie sabe es que lo hacen chinos, inmigrantes chinos. Hay un total de 2.600 talleres de producción textil y en torno a algunos de ellos indocumentados que trabajan en la producción del Made in Italy. En Italia, esa venta de mercancía, y no es casualidad que Italia como España tenga un 20% de su PIB sin declarar, esa venta de mercancía en B genera unos ingresos, una masa monetaria enorme. ¿Cómo lo hicieron? Decidió comprar una intermediaria, una que se suele llamar. No fue ni Western Union ni Money to Money, pero fue una. Y entonces lo que si nosotros montamos una pequeña distribución, si somos, vamos a decir, un pequeño de 13 locales comerciales donde los inmigrantes puedan venir y enviar el dinero de vuelta. En realidad no iban inmigrantes. Eran empresarios que habían acumulado millones de euros por la venta de mercancía y la tenían que a proveedores y para repatriar beneficios. Lo que hacían era sencillo. El Banco Central de Italia, que por un envío menor de 2.000 euros por persona y trimestre, no hay ningún tipo de control contra el blanqueo. Los lo que hicieron fueron simplemente aportes falsos y fraccionar la friolera de 4.500 euros entre 2006 y 2006 en múltiples de 1.999 céntimos persona y pasaporte. 4.500 millones de euros. La última forma es la teoría de la compensación que llama la policía. ¿Cómo se hace? Que alguno de ustedes tiene en Suiza, en Luxemburgo, y necesita liquidez en época de crisis. Sin embargo, puede repatriar ese dinero porque con Toro les pondría. Los chinos tienen dinero y a cambio de una comisión, 4, 5, 7, 8%, depende de muchos factores, les dan el dinero en efectivo aquí y ustedes hacen una transferencia bancaria desde su capital hasta China.
Voy a acabar y después imagino que habrá algunas preguntas con una cuestión que imagino que algunos de ustedes se preguntan, y es si nosotros, que no somos tampoco ningunos lumbreras, hemos llegado a estas conclusiones, administración. Fundamentalmente, una conciencia de lo que pasa, pero como hay una imposibilidad de las fisuras del sistema. Primero, policías investigados en la operación, dando varios dialectos chinos, más transnacionales que se 4 años de investigación, 10 o 15 personas. Dificultad de encontrar gente dentro de la comunidad que quiera traducir y que se preste a dar ningún tipo de secreto. Pero vamos a suponer que la policía, que creo que en muchos casos es una labor titánica, se pasa 3 o 4 años en el cargador y logra documentar todos estos fraudes de inicio a fin. El mayor desafío es que haya un, como pasó con Emperador, que admita a trámite esa causa. Primero, porque no hay sangre, no hay delitos de sangre. Segundo, porque es un delito con el blanqueo de dinero, que es muy... Pero después es que imputados, donde varios años de instrucción bloquea cualquier juzgado. Ese fue uno de los desafíos de la policía para el Emperador. Y con esto ya termino, que finalmente sí hay un juzgado como la de admitir a trámite la que curiosamente fue después la mayor trama de blanqueo de dinero en la historia de este país, al menos que sepamos nosotros. Resulta que de los 128 imputados, si no me equivoco, de Emperador, actualmente, y estos son datos de la semana pasada, solo hay 13 que están en prisión preventiva. Algunos de los que han salido por defectos ya no están en España, se han ido. Pero, como nos decía unos policías en Alicante, respecto a otro mini caso Emperador, probablemente el más reciente, en 2000, chino que había defraudado en 2 años 103 millones de euros. En 2 años. Nosotros le vimos una tarde, como dicen los británicos, como siempre, sin ningún tipo de... ¿Qué es lo que puede pasar? Y nos dijo, mira, la posibilidad de que vaya a la cárcel es nula. Probablemente 0. Lo que probablemente pase es que todos los delitos que haya cometido antes de fraude, eso ha prescrito. Por estos 2 años que somos capaces de... Probablemente su abogado ya con la Fiscalía o con Hacienda para una quita, para el pago de una multa. El abogado del Estado retirará los... seguirá haciendo negocios como siempre. Pero, si finalmente es condenado, el mismo en el que hay ese señor ya no está en España. ¿Quiénes van a acabar pagando? Y esto es importante que lo diga. Los son, evidentemente, españoles, italianos o franceses, porque este fraude no lo cometen. Hay abogados, muchas veces estafadores, etcétera, gente que colabora con ellos. Gracias. Pues después de esta interesante conferencia, aprovecharán la visita que tenemos con Juan Pablo y con Heriberto para preguntar cualquier tipo de duda, algún consejo si quieren exportar en China. Así que la ronda de preguntas abiertas, solo tienen que levantar la mano, unas patas y le pasará el micrófono. Me ha parecido muy interesante la exposición y la pregunta está relacionada un poco con la evolución de China y de los BRICS, que ahora muchas personas opinan dejando de ser Rusia, India y China. Y, de hecho, los inversores están volviendo a Europa y a España, que ya vuelvan por estos barrios. En China hay expertos, el modelo de crecimiento que tienen no es sostenible. Que llevan años invirtiendo 1% en infraestructuras,
Porque hay una burbuja, hay una cantidad de pisos vacíos que, bueno, se ve que supera el 1.000.000. Están atesorando todos los dólares que pueden para mantener su moneda local baja, competitivos, y luego porque tienen una demografía que se está... que eso también nos pasa aquí, las pensiones. ¿Creéis que realmente el modelo es sostenible? ¿O tienen razón los que creen que no es sostenible el modelo actual de China? A ver, yo soy de los que creo que no es sostenible. A mí me ha molestado mucho en los últimos años comprobar cómo de políticos, académicos, políticos, esa irrupción de China en el resto del mundo, de la mano del mineral que tienen, que como hemos explicado antes, está directamente con la represión financiera, eso siempre se ha interpretado como que era una a funcionar, como una alternativa a nuestro modelo, que además es crisis, ¿no? Creo que probablemente muchas de las personas que no sabían que detrás del éxito chino hay una represión financiera y un modelo absolutamente inaceptable en nuestras sociedades, ¿no? Pero estoy de acuerdo además con usted que a China no la vamos a cambiar los demás. China no hace, hablo a nivel de gobierno, yo creo que no es presiones de otros países y de otros gobiernos. Yo creo que los cambios van a venir desde dentro, ¿no? Y todas las que usted ha enumerado son, desde luego, algunas de sus grandes riesgos que tiene China, vienen por ahí. Ahora, recientemente, ha habido estos cantos de sirena de que con el nuevo liderazgo va a haber nuevos cambios, una especie, había leído que era como una primavera en China, ¿no? Hombre, el sistema chino está diseñado y está diseñado para que el Partido Comunista se mantenga en el poder. Y segundo, para que una élite se haga muy rica, ¿no? Pero es que luego, además, dentro del partido no es... O sea, hay un montón de facciones donde el consenso es muy difícil. Aventurarse demasiado, como se ha dicho en los últimos meses, que Xi Jinping va a ser capaz de partido a la espalda, como hizo Xi Jinping, y que va a ser capaz de casi reformas estructurales y de fondo. Yo creo que en caso de que quisiera, que no lo sabemos, lo tiene muy difícil, porque aunar las voluntades dentro del partido, tenemos la fuerza que sigue teniendo dentro del partido, por ejemplo, los militares, la vieja guardia. Hay muchas facciones que no quieren, que son inmovilistas. Por lo tanto, yo soy, para concluir, relativamente pesimista. Creo que los cambios vendrán en China a consecuencia de su situación interna y que tiene China realmente. Yo quisiera solo añadir una cosa a nivel estrategia económica. Estos datos que yo explicaba antes, que en los últimos 30 años ha habido masa ha tenido que ver con la creación de lo que se llama la fábrica del mundo, que no es otra cosa que tener una que trabaja por costes o trabajaba por costes muy bajos, que además por el sistema de registro como de pasaporte interno no se benefician de el sistema de seguridad social. Eso permitía tener en lugares como Shenzhen, que es el claro, gente que sin beneficiarse ni ellos ni sus hijos del sistema, primero acceso a la vivienda, educación, tenía ese laboral enorme. Probablemente la urbanización, la segunda de urbanización tenga que ver con China de crear un mercado interno, ya no solo en las ciudades como las megalópolis como Shanghái o incluso, sino con crear ciudades mucho menos conocidas, terciarias, de donde
pueda tirar el... La segunda pregunta la tenemos en nuestro lado derecho. Esta mañana he escuchado en la cadena SER una cosa que me ha impactado. Vosotros no habéis colaborado. Cuando los presidentes de Obama o como Putin viajan al extranjero, van con un maletín rojo y los chinos no viajan o el maletín de la bomba atómica. Toda la deuda americana que tiene China con un botón que dice vender y que eso significaría el fin de la economía, digamos, occidental. Desde luego me lo habéis colaborado esta mañana cuando lo he La primera es, habéis obviado una cosa que en Occidente ahora está muy de moda. Tiene económicamente, y lo digo así con todas las consecuencias, en China la Iglesia Católica. Y la segunda pregunta, con lo último que habéis hablado, ¿cuándo llegará la guerra interna en el Partido Comunista Chino de los comunistas ricos, muy ricos, extremadamente ricos, con los pobres comunistas rojos, o pobres, de verdad? ¿Eso llegará? Vamos a dividirnos la respuesta. Respecto a la reflexión que hacía al principio, una de las grandes virtudes de China es que está conquistando el mundo sin pegar un tiro, sin ese maletín, ¿no? con la bomba atómica que usted se refería, ¿no? Y esa es la munición que China ha estado utilizando en estos últimos años y gracias a ello se ha convertido, bajo mi punto de vista, en el gran ganador de la globalización, ¿no? ¿Quieres tú? Respecto al catolicismo, es un tema muy interesante porque además es un tema que hemos seguido de cerca yendo al Vaticano. Una de las cuestiones curiosas es que el Vaticano es uno de los, creo que recuerdo que hay 20 o 21 estados en el mundo que no reconoce a China como país, sino que reconoce a Taiwán. La explicación a eso es que nunca ha habido un entendimiento entre la China comunista y el Vaticano respecto a la situación del catolicismo. Lo que sucede en China actualmente es que la Iglesia Católica oficial, es decir, Roma, está vetada. ¿Cómo lo hacen? Fundamentalmente por la vía de no permitir que sea el Papa quien ordene o nombre a los obispos. Los chinos, que son brillantes, saben que por las misiones que ha habido en los últimos 3-4 siglos, de todo tipo de misioneros que han ido a China, hay en algunas regiones, como Henan, por ejemplo, una gran tradición católica, sin que ello suponga, en general, más de 60 o 70 millones de personas, que es relativamente poco en China. Resulta que lo que es muy interesante, y donde los chinos han sido muy inteligentes, es que ellos saben que tenían que satisfacer esa demanda de esos católicos. ¿Cómo? Creando una iglesia propia, católica, que sigue los dictados de alguna forma de la Biblia, pero que no sigue al Papa en Roma. Ellos han creado una iglesia en paralela y han marginalizado, y eso es algo que se puede ver todavía hoy, a los católicos que siguen al Papa. En muchas ocasiones se celebran misas en parkings o en subterráneos de gente que sí que es, que confesa, se declara seguidora de Roma. Entonces hay esa situación bastante paradójica e interesante. Un inciso simplemente, en el libro en el que estamos trabajando ahora hay un capítulo sobre el debate que China ha generado en el seno del Vaticano, ¿no? Hay una corriente en Roma que quiere que haya algún tipo de compromiso y reducir sus exigencias para llegar a un acuerdo con China en el nombramiento de los obispos y en alguna otra consideración, ¿no? Y había una batalla ideológica importante con la facción de Hong Kong, que son todos chinos, por cierto, los que en inglés se les conoce como los hardliners, y en ese debate, en esa batalla, los que hasta ahora la están ganando son los hardliners de Hong Kong. Pero es un debate que sigue abierto y para nosotros nos parece muy sintomático que
que una institución como la Iglesia Católica, que es muy firme en sus convicciones, hasta ellos ven el mercado chino para vender su mercancía, que es la fe, están dispuestos a llegar a un acuerdo con el gobierno chino, que es, por cierto, el gobierno más ateo del mundo, ¿no? Esto también es un buen ejemplo de cuál es el actual estado de cosas en el mundo. Hasta el Vaticano se plantea llegar a un acuerdo con el gobierno chino. Y de hecho hubo hace un par de años un artículo formidable en el Financial Times en el que se reunieron en un château de Francia un grupo de militares chinos, que era la parte negociadora de la parte china, con un número de cardenales o de obispos que venían desde Roma. Por supuesto, no llegaron a ningún tipo de acuerdo, pero parece ser que se pasaron todo el fin de semana comiendo y bebiendo como leones, ¿no? Respecto a la segunda pregunta de cuándo, no sé si llamarlo fin, pero en cualquier caso que termine el monopolio de poder, pues las quinielas en China, no sé, yo creo que siempre son quinielas, al menos las que hago yo, siempre erróneas. Hay una frase del primer ministro chino, del ex primer ministro chino Wen Jiabao, que le preguntaron hace 2 años cuándo creía él que podía llegar la democracia en China. Y lo que respondió fue que 100 años no era mucho tiempo. ¿Més preguntes? ¿Alguna pregunta más? Al fondo tenemos una pregunta. Sí, bona tarda. Moltes gràcies. Bé, després d'aquest dinar tan carinyós que ens ha ofert i amb un tema tan complex i tan grandiós com el xinès, en primer lloc, reflectir la meva admiració per l'Heriberi, el Joan Pau, per l'extraordinària capacitat de treball i de viatges amb les joves edats que teniu vosaltres, oi? Bé, ens portaria molt llarg. Per cert, volia fer-li a Joan Pau, no sé si coneixes el Pepe Escobar d'Asia Times. Tens el gust de conèixer-lo o no? Hemos estado en contacto con él, ¿no? Vale. Bé, ens portaria, potser lluny i és una mica tard, a reflectir sobre l'ordre del 45 de Nacions Unides, l'ensorrament de l'URSS, l'ensorrament del patró, equivalència dòlar, patró, or, etc. Ens portaria molts temes que surten fora d'aquí. Sobre el tema de la tecnologia, l'últim pla de les autoritats xineses és treure 2 milions d'enginyers a l'any. Això posem-lo en context del que pot significar. Jo us faria 2 preguntes respecte, abans s'ha citat el tema Organització de Cooperació de Xangai i el tema dels BRICS. La darrera reunió va ser la creació d'un banc central dels BRICS. Teniu notícies al respecte? Després, una altra notícia sobre el tema de la demanda de l'Audiència Nacional judicial antic cap d'estat pel tema del tracte amb el Ai Weiwei. I després una última reflexió sobre el tema de la política exterior xinesa, que els últims anys ha sigut relativament independent sobre tots els temes de les guerres contra Iugoslàvia, contra Líbia, Síria, etc. Ha mantingut una independència i ara darrerament s'aprecia unes tensions fortes amb Japó i també amb els Estats Units, que estan fent unes maniobres, vulnerant la nova frontera, les noves fronteres que Xina estableix sobre noves aigües territorials i sobre illes que li pertanyen. Sobre això, si podeu respondre, us ho agrairia. Bueno, yo voy a empezar por la última. En la relación de China con Europa, la relación de China con Europa es completamente distinta de la que tiene Estados Unidos con China. Una de las razones es que Europa no supone o no se vislumbra un conflicto bélico en el futuro con Europa, pero sí se vislumbra con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una forma de actuar con China mucho más tajante, fiscaliza mucho más sus inversiones en determinados sectores como las telecomunicaciones. En el sector, por ejemplo, espacial, no hay ningún tipo de cooperación de ningún tipo por ley en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos ve a China no solo como un rival económico,
sino probablemente como un enemigo futuro, ¿no? ¿Y dónde es el campo de batalla de ese posible conflicto? Obviamente en el Pacífico. Hay no solo la cuestión de Taiwán, sino la propia hegemonía en el Pacífico, ¿no? China considera que es su zona de influencia y Estados Unidos no está dispuesto realmente a perder la hegemonía en esas aguas, ¿no? Y todo esto está en el contexto y probablemente nadie sabe qué va a pasar en el futuro, pero sí tenemos una idea de qué puede ocurrir, y lo estamos viendo en cómo China se está comportando en la región, ¿no? Con el tema que usted mencionaba de las islas en las que hay conflictos por su soberanía, y está actuando con un cierto matonismo, ¿no? Luego, por otro lado, su presupuesto militar cada año se dispara por encima del 10%, ¿no? Y bueno, ellos siempre dicen que su política exterior y tal es pacífica, y su ascensión es pacífica, etcétera, pero hay algunas de sus actuaciones que contradicen ese discurso, ¿no? Para acabar con esta pregunta, yo solo quiero decirles algo que yo creo que también explica muy bien el estado de cosas en la región. Nos lo dijo un ministro de Exteriores de Taiwán. Nos dijo, en el ámbito de las reuniones de la ASEAN, que es el foro regional, la cumbre regional, cuando de puertas abiertas todo el mundo habla de, voy a decirlo en inglés porque no me sale la palabra en español, engagement con China. Compromiso. Sí, compromiso, cooperación, etcétera. Dice, cuando las puertas se cierran, le pedimos a la US Navy que no se vaya demasiado lejos. ¿Hay más preguntas? ¿Había más preguntas? ¿Las han respondido todas? Bueno. No. El gruix de les preguntes estan per respondre. El tema de la banca central creada per l'última reunió dels BRICS... Potser fem una cosa, com són moltes preguntes, triï la més important de totes les que ha fet i responen, perquè també hi ha més persones que volen preguntar. Sí, bueno, jo, més que important, jo, en fi, per resoldre, simplement si teniu dades del tema d'aquest banc central creat de l'última reunió dels BRICS, la importància que pot tindre sobre la influència que pot tindre respecte a l'abandonament. Agafar el renminbi o el yuan respecte al dòlar, abandonar el patró dòlar i crear ja una moneda de suficient pes en les transaccions internacionals. Yo creo que esto fue son dos cosas distintas. En la última reunión de los BRICS es cierto que se ha creado un fondo que, si no me equivoco, son unos 20.000 millones de dólares en divisa extranjera para comerciar entre los BRICS. Eso es una cosa aislada, no un banco central. Respecto a la teoría o al supuesto de que en un momento dado se pueda crear una nueva divisa internacional, que no sería de ningún país, sino que sería una especie como de acuerdo, imagino que en base a una cesta de divisas. Eso fue una idea o una declaración pública del vicegobernador del Banco Central de China, que no ha sido, entiendo, respaldada después. Ese debate se generó y enseguida se cerró, porque entiendo, y sin ser un experto en temas financieros y mucho menos de esta cuestión, que es tremendamente complejo sacar de la nada una nueva divisa y sustituir al dólar, que está tan internacionalizado en todas las transacciones comerciales. Entonces, ese tema creo que salió hace 2 o 3 años y no ha habido avances. Tenemos otra pregunta también. Sí. Mi nombre es Joel Lezama, represento a la empresa Antonio Carrasco S.A. y he sido invitado por Grafi, una empresa modélica pionera en el mundo de lo que es el diseño gráfico empresarial. Os recomiendo. De verdad que doy gracias a vosotros por vuestro gran estudio, como periodistas, de darnos esta información a un mogollón de gente que muchos de ellos estamos en cero y otros quizás tengan ciertos conocimientos del mercado chino o del mundo global chino. Oye,
os felicito porque tenéis unas garras tremendas de luchar y de buscar información que quizás estoy contento de felicitarlo, darle feliz Navidad porque estáis aquí, porque visitar 25 países, 40 países y hacer esta travesía no ha sido nada fácil. Es fácil de comentar lo que estáis haciendo, transmitirnos a nosotros esa información, nosotros enriquecernos con vuestros conocimientos, pero tela marinera, ¿eh? Parecéis a Snowden y a Wikileaks. Pero aquí estamos para enterarnos de qué está pasando con China. Nosotros somos una empresa, ¿verdad? Sí, una empresa pequeña, familiar, que estamos haciendo una pequeña exportación hacia el mercado internacional porque, lógicamente, aquí en España nos estamos quedando un poco cortos y hay que buscar el mercado chino. Y, oye, de hecho, habéis dicho cosas que hay que tener mucho cuidado con China porque grandes multinacionales con grandes recursos financieros han fracasado, han tenido que volver y nosotros, que somos una empresa pequeñita, que tenemos que ir muy paso a paso, con calculando fríamente las cosas, las inversiones que tenemos que hacer, pues verdaderamente aún más tenemos que tener más cuidado. Luego, hay un crecimiento económico que espero que vosotros habéis dicho, no sé si del 7 o del 8% de China a nivel mundial. Quiero si la información actual ahora es del 8 o es que está bajando, porque tengo entendido de que está bajando lo que es el crecimiento interanual del gobierno chino, quizás porque se ha enfriado o hay un calentamiento o un enfriamiento de la economía, no lo sé, eso es lo que se está escuchando últimamente. Luego, la guerra cibernética, que también se está hablando mucho de la guerra cibernética con respecto a lo que es Estados Unidos, o sea, lo occidental con la parte americana y, lógicamente, pues países asiáticos, como en este caso es China, que está llevando pues, la segunda economía mundial y va hacia la primera. Esta guerra cibernética entra en el mundo empresarial y también entra en el mundo de lo que es el tema de lo que son las manejas de divisas o maneja de divisas, que por cierto se está hablando de una nueva moneda de divisas, ustedes han estado hablando ahora recientemente de una moneda que no es la que yo estaba pensando, que salió ayer, por cierto, en televisión, sobre que se están haciendo transacciones importantísimas a nivel global, hay un movimiento económico importante, esto va a llegar y posiblemente vosotros que estáis viajando mucho estáis informados de ese tema. Luego está la inversión militar de cara a satélite, como habéis hablado antes, y luego tenemos las materias primas que están absorbiendo todas las materias primas, porque tengo entendido, por ejemplo, el caso de Venezuela, yo soy venezolano, y es cierto, han hecho acuerdos con Venezuela, con el antiguo amigo Hugo Chávez, ahora está el amigo Maduro, que tiene el pajarito al lado, que dice que le está avisando de que hay que hacer inversiones allí. Es cierto, he hablado con mi familia y dicen que está invadido China, es más, una zona donde yo nací, dice bienvenido a China. Sí, señor, tiene inversiones terribles allí. ¿Y la pregunta es? La pregunta es, sí, con respecto al tema de lo que es ¿a dónde tenemos que ir nosotros? ¿España hacia dónde tiene que ir? ¿Qué sector? En el sector industrial. Básicamente en el sector automoción, que es donde yo me muevo. Autopartes, entiendo. ¿Eh? Autopartes. Sí, componentes. Bueno, yo creo que en ese sector precisamente creo que China es el sitio donde hay que estar, porque aunque solo sea por el número de coches que se venden todos los años. No recuerdo muy bien la cifra, Heriberto, ¿te suena? No, 18 millones no puede ser, ¿no? Bueno, en Pekín cada año... 18 millones de vehículos puede ser, sí. Se venden. Sí. En cualquier caso, no es que sea un mercado fabuloso, o sea, es una potencial, o sea, es que es una realidad. Todas las marcas internacionales están allí y usted sabrá mejor que yo que cuando los fabricantes de automóviles van a un país, arrastran consigo a todos sus proveedores de componentes, ¿no? Yo creo que en el sector de componentes español, que es uno de los sectores importantes en la economía española, hay algunos, en los distintos niveles que hay algunas que están, quizá el segundo nivel está Antolín, pero debajo de Antolín hay varias que están triunfando porque son muy específicos y tienen buena tecnología de pequeños componentes que fabrican. Sin duda es una gran oportunidad para ese sector, China. Espero que no se enfade conmigo, ¿eh? Es un tema que ya era previsible, que iba a levantar bastante interés, sobre todo entre los participantes de hoy.
Le damos la palabra al señor Bamonte. Tampoco se enfade conmigo, pero concisión, ¿eh? Una pregunta nada más, ¿no? Desde la perspectiva de un representante de una patronal, que es la pequeña y mediana empresa de Cataluña, lo que habéis expuesto es fantástico, seguro que vamos a comprar el libro, pero mi pregunta es la siguiente. Dado los datos de competencia desleal, por decirlo de alguna manera, que habéis presentado, que esto afecta a las empresas, evidentemente, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil? Porque si esto es verdad, lo que no se está viendo muchos titulares en contra de estas prácticas. Es decir, ha salido el caso el emperador, pero nada más. Y esto es importante porque lo que sí tenemos noticia, yo he participado en una negociación con las empresas Brilliance, por ejemplo, de automoción, ¿no? Que han venido varias veces aquí a Barcelona para negociar la instalación de fabricación o distribución de coches. Realmente lo que piden es entrar prácticamente en el capital de empresas, dijéramos, si pueden ser de participación estatal, mejor. Entonces, ¿qué se está haciendo o qué creéis que se puede hacer para que estos temas que van a afectar la competitividad y en estos momentos de depresión en España el capital no se mira al color que tiene ni nada y parece ser que vosotros lo habéis dicho, yo no lo digo, lo habéis dicho, que está pasando, ¿qué podemos hacer? Si esto realmente hay esta avidez de capital y estos señores están dispuestos a introducirse en las empresas, participando en el accionariado y llegando a dominar las empresas, y esto puede pasar, ¿qué se puede hacer si esto nos afecta a nosotros? Hablamos del país, ¿no? ¿Ya? Entiendo que no se refiere al comercio minorista, la última parte no se refiere a esa parte de la criminalidad económica, sino en general qué hacer para mantener la tecnología sin que, bueno, a ver, yo creo que una de las cosas que hemos visto claramente en toda nuestra investigación es que los chinos tienen una capacidad extraordinaria de negociación. Eso hay que tenerlo presente desde el minuto uno. Y yo creo que hay que tener siempre claro hasta dónde se puede llegar. Porque lo que hemos visto es que cuanto más débil es, o en una situación de más debilidad está la contraparte, y esto son negociaciones entre países, los chinos saben esperar perfectamente y saben que en ese momento de debilidad es cuando ellos pueden obtener más beneficios. Yo quisiera apuntar que nosotros no decimos que todas esas inversiones o todas esas entradas en capital signifique automáticamente una exportación o se chupe toda esa tecnología y se cierre. Hay casos de las famosas Mittelstand en Alemania, las empresas medianas, donde en la firma de los contratos se ha de alguna forma detallado el hecho de que las inversiones tienen que ir asociadas, a las entradas de capital, tienen que ir asociadas a una inversión a largo plazo con trabajadores locales y no una mera transferencia de tecnología. Entonces, a mí me parece fundamental el hecho de que si ellos quieren invertir en nuestras sociedades, simplemente sigan las reglas del juego, que es lo que le exigen a cualquier empresario e inversor extranjero en China, que sigan las reglas del juego. Yo creo que ahí es muy importante tener claro, no solo a corto plazo, si es una inversión que es puramente, no sé si llamarla especulativa o para tener ganancias, probablemente eso sea otra cuestión. Pero si es una inversión estratégica en la que ellos tienen una participación mayoritaria en el capital, me parece fundamental que si es previsible que haya una transferencia de tecnología o si simplemente se trata de saber cómo se hace esa pieza o esa máquina y llevárselo a China, haya en el plan de adquisición, fusión o de lo que sea, detallado en el contrato los pasos a seguir. Yo creo que eso es uno de los elementos que hemos visto que ha funcionado en sitios como Alemania, repito, donde muchas de esas pequeñas o medianas empresas que son líderes en lo que hacen y son cosas muy específicas han sido adquiridas por los chinos. Yo quiero añadir que el problema en el que estamos ahora, en Occidente y en Europa en concreto, es que, como he dicho antes, la prioridad es la recuperación económica. Y es un cortoplacismo, si se quiere, lógico, ¿no? Hay que generar empleo lo antes posible, pero tengo un poco la sensación de que no se está viendo la foto en su totalidad. Y la foto en su totalidad es el problema que vamos a tener a posteriori, que es lo que usted ha dicho, la competencia desleal, ¿no? En nuestras entrevistas con gente en Bruselas, con políticos y diplomáticos, es un problema que lo vislumbran, pero no se está priorizando. El único país que lo tiene clarísimo y que va a tener un problema y lo quiere atajar antes de que sea demasiado tarde es Estados Unidos. De hecho, tiene una iniciativa para crear un
un grupo de países ribereños del Pacífico, lo que se conoce como el Trans-Pacific Partnership, que no es otra cosa que crear una especie de mercado común de países ribereños del Pacífico en el que hay unos estándares de todo tipo, ¿vale? Y que obliga a todos a jugar con las reglas del juego, ¿vale? En entrevistas que hemos hecho en Estados Unidos y con diplomáticos americanos, por supuesto, off the record, todos dicen que eso no tiene nada que ver con China, que eso tiene que ver con subir los estándares de medioambientales, laborales, etcétera, etcétera. Pero los analistas no tienen ninguna duda que eso es una estrategia de Estados Unidos para que China se meta en ese foro regional que es fundamental para ellos y, por lo tanto, si se mete, tiene que jugar con las reglas, por lo tanto, en cierto modo eso desactivaría la competencia desleal, y si China no quiere participar, porque tiene los intereses de sus empresas estatales, queda automáticamente aislada de una región donde ellos tienen una influencia económica muy importante, ¿no? Entonces, lo único que hemos visto, los únicos que creemos nosotros que por lo menos tienen una estrategia, no sabremos si ese foro al final tienen que aunar demasiadas voluntades, es muy difícil de llevarlo a cabo, pero tienen claro el camino, ¿no? El problema es que en este lado del Atlántico también es verdad que a lo mejor Europa está también con una crisis de liderazgo político muy importante, pero entre esa crisis de liderazgo y las urgencias económicas que tenemos, ese tema no se está tocando, no se está abordando y mi sensación es que eso va a ser un problema dentro de una década probablemente, o cuando acabe la crisis, que va a estar encima de la mesa y va a crear, quién sabe, si una guerra comercial o algo parecido, ¿no? Bé, doncs fins aquí aquesta quarta edició del Cornellà Creació. En aquest 2013 han passat per aquesta plataforma d'en Visa Moyo i Josep Maria Salleras, que també ens acompanya, Rosa García, Antonio Garrigues Walker i Manuel Campo Vidal, Kel Livingston i darrerament Oliviero Toscani i Lluís Bassat. En aquesta quarta edició hem introduït dos canvis, si us recorden, els face-to-face i també els esmorzars conferència. Una tendència que també seguirem en el 2014, que ja saben que poden consultar en aquesta aplicació mòbil. Juan Pablo, Heriberto, un placer tenerlos aquí y gracias por acompañarnos. Me quedo sin voz. I a vostès, gràcies per la seva atenció, pel seu suport en aquesta quarta edició, que també és molt important. Sense vosaltres no podríem continuar amb aquesta plataforma. Gaudeixin també del Nadal, que arriben les festes nadalenques, i tornarem a estar aquí el 2014. Gràcies.